Principales estructuras del sistema nervioso central. Corteza cerebral. Esta hace referencia a la parte exterior del cerebro, la cual está formada por una fina capa de tejido nervioso, la cual envuelve la superficie de ambos hemisferios. Esta está formada por 6 capas de células, la cual cada una de ellas cumple con unas funciones específicas. Estas capas son capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna o ganglionar y capa multiforme o polimórfica. La capa molecular, también conocida o llamada como capa plexiforme, es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Esta contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Al contrario, la capa granular interna se conoce como la capa 4. Esta se conoce así porque contiene células granulares que pertenecen a plexos locales en canasta y candelero, siendo todas ellas neuronas inhibitoras. En esta capa se encuentran también células estrelladas espinosas, las cuales también contienen dendritas basales y neuronas en las capas 3 y 4. La capa piramidal ganglionar o interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Entre las células piramidales hay células estrelladas y de Martinotti. Además, hay un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bailey. Por otro lado, la capa multiforme o capa polimórfica, allí, aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas son células piramidales modificadas cuyo cuerpo celular es triangular u ovídeo. Las células de Martinotti también son conspicuas en esta capa. Áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Por ejemplo, la primera es el área sensitiva. Esta recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esa información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, como vista, oído, olfato, tacto y sabor. Así, de esta manera, pues estas áreas se dividen también en dos, que son sensitivas. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son el área somatosensitiva primaria, que de ella sale el área visual y olfativa primarias, y como segunda área, la auditiva primaria, y de ella sale el área gustativa primaria. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia las mononeural, del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales: 1, área motora primaria y 2, área de lenguaje de Broca.
Áreas de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancia gris formado por dos estructuras encefálicas que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que la cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantiene unidas y que es llamado una conexión intertalámica. El tálamo forma parte de una zona llamada diencéfalo. El diencéfalo está situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro, también de la parte superior del tronco del encéfalo. A su vez, este está compuesto por el tálamo, hipotálamo y algunas otras estructuras más pequeñas. Además, el tálamo tiene una forma simétrica y al estar situado justo debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales, tiene salida a los dos lados del encéfalo. El tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos neurales se pueden distinguir una serie de núcleos del tálamo. Núcleos de conexión específica. Estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Por otro lado están los núcleos de conexión inespecífica. Estos mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. También tenemos los núcleos de asociación. Estos forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. Así pues facilita la integración de la información sensorial para pasar los datos crudos a las unidades de información relativamente complejas y capaces de sostener un significado para nosotros. De todas formas, hay que tener claro que este proceso no solo tiene lugar en el tálamo, sino que en él participan varias redes de neuronas distribuidas prácticamente por todo el cerebro. El tálamo, al igual que el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene. Esta función también suele ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general. Por otro lado, en la regulación de las emociones, el tálamo no está conectado solo con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con vías neurales, las cuales participan directamente en la aparición de estados emocionales. Así, pues el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten a lo percibido y viceversa. Además, recibe información del hipotálamo que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Recientes investigaciones indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella. Es importante señalar que estos procesos relacionados a los estados conscientes no son la conciencia en sí misma, aunque aparecen en paralelo. Todos los procesos mentales tan complejos y relacionados con el pensamiento abstracto requieren de la participación de muchas áreas del cerebro, no solo del tálamo. En esta parte del diencéfalo es un componente necesario pero insuficiente a la hora de hacer que el pensamiento, la atención y el lenguaje tengan lugar. Como el tálamo está también conectado con muchas áreas de la corteza a la vez, podría ser capaz de intervenir en la sincronización de la actividad neural necesaria para que se mantenga el nivel de conciencia. Sin él, el resto de partes del cerebro se vuelven no funcionales.
al menos que la gran mayoría de los casos se ha logrado evidenciar. El sistema o estructura subcortical, localizada en ambos hemisferios cerebrales, está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, también cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Como información complementaria, la materia blanca es la materia que compone aproximadamente el 60% del cerebro. Esta sustancia está formada por una gran cantidad de fibras nerviosas, las que a su vez contienen los axones neurales. Estos axones se caracterizan por estar recubiertos por una vaina de mielina que los protege y favorece para la rápida transmisión de señales eléctricas nerviosas. Hipocampo. Este pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tradicionalmente, el sistema límbico se ha asociado a la regulación de las emociones, mientras que el hipocampo posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Lesiones en el hipocampo. Este órgano subcortical cumple una función fundamental en los procesos de memoria, por lo que cualquier tipo de daño o lesión en él puede ocasionar un importante menoscabo en la memoria, sobre todo a la hora de generar nuevos recuerdos. Por ejemplo, allí se ubica el Alzheimer. Este se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales, mediante tres conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos. Allí este posee dos funciones primordiales: uno, el desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neurales; y dos, la corrección de los errores en el movimiento mediante retroalimentación. Lesiones en el cerebelo. Cuando éste sufre algún daño o degeneración, comienzan a aparecer problemas en las funciones y habilidades motoras. Estos problemas incluyen desde torpeza en los movimientos o problemas para controlar con exactitud la dirección y la velocidad de estos, hasta las alteraciones en la coordinación, el equilibrio y mantenimiento de una postura corporal fija. Ganglios basales. La organización cerebral conocida como ganglios basales está compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales se envían información de manera continua y recíproca. Los diferentes centros que conforman totalidad de los ganglios basales son: 1, el globo pálido, de allí el núcleo caudado y el putamen como el núcleo lenticular. Por otro lado está el cuerpo estriado y el cuerpo no estriado, y de allí la sustancia negra. Algunas lesiones de los ganglios basales pueden ser: allí cualquier tipo de lesión en los ganglios tendrá un efecto directo sobre las funciones que estos controlan. En este caso, en concreto, los daños en estas estructuras están asociados a las afecciones degenerativas graves. Entre estas patologías se logran incluir la parálisis cerebral, la enfermedad de Parkinson, el síndrome PAP y la enfermedad de Huntington. La amígdala. Esta es la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primarios. Teniendo en cuenta esta información, podemos afirmar que tanto en personas como en el resto de animales vertebrados, la amígdala constituye una de las piedras angulares de la evolución de las especies. Allí los centros neurales que conforman la amígdala son el núcleo lateral, basal, central, media y las células intercaladas. Lesiones en la amígdala. Se dan por el abuso de sustancias tóxicas, así como los daños o lesiones directas en la amígdala pueden ocasionar una serie de alteraciones relacionadas con la gestión de las emociones. Una persona con algún tipo de deterioro en el cuerpo amigdalino puede experimentar problemas en el reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan las emociones.